Hola, estimado estudiante, este es el curso de estructuras discretas. Mi nombre es Juan Félix Ávila Herrera y soy profesor de la Escuela de Informática de la Universidad Nacional. Empezamos hoy con el tema de grafos. En cuanto al contenido, vamos a abordar en este capítulo eh, la definiciones básicas sobre teoría de grafos, rutas sobre un grafo, tipos de grafos, representaciones, la matriz de pesos, la matriz de incidencia, lo que son circuitos, el algoritmo de Flory, rutas de Euler, circuitos de Hamilton y el algoritmo del camino más corto. Entonces vamos a empezar con las definiciones más básicas. Primero tenemos que decir que la teoría de grafos tiene muchísimas aplicaciones y es uno de los campos, por lo menos en mi criterio, más interesantes de la computación porque permite utilizar un montón de herramientas que ya están disponibles en aplicaciones reales útiles. Entonces el rol más importante es modelar ciertas situaciones reales, de manera que esa modelación sea bastante directa, no sea una cuestión demasiado forzada, sino que efectivamente hay una coincidencia, uno establece una relación entre su modelo y la realidad. En cuanto a la historia de la teoría de grafos, podemos decir que se remonta más o menos a este año, en 1736, cuando este matemático muy famoso, Euler, fue retado o le propusieron un problema que tenía que ver con los puentes de Königsberg. Creo que ahora eso está en Rusia, antes pertenecía a la antigua Unión Soviética. Bueno, la cuestión es que había en un río un par de islas que vemos aquí que se llaman W, es una isla, y Y, a veces yo la dibujo también como otra isla, pero aquí pareciera que continúa, pero bueno, no importa. Podemos suponer que es una isla. Entonces, sobre estas dos islas había varios puentes, el puente 1, el puente 2, el puente 3, el puente 4, el 5, el 6 y el 7. Y como en esa época no había mayor cosa para entretenerse, no había internet, no había Netflix, la gente estaba interesada en saber si era posible empezar en algún lado, ¿ok? Por ejemplo, aquí, donde está el cursor. Pasar por todos los puentes una única vez y regresar al sitio de partida. ¿Okay? Estaba interesado en saber si ese recorrido se podía hacer o no se podía hacer. Entonces, insisto, es empezar en algún lado, puede ser aquí. Entonces pasar por este, devolverse, pasar por este, etc. Entonces, si es posible hacer el recorrido de manera que uno regrese al punto de partida habiendo pasado por todos los puentes una única vez. Y lo que hizo Euler, dicho sea de paso, el número E se debe justamente a este matemático, el número de Euler, fue abstraer el problema. Entonces él dijo, bueno, en realidad yo no me interesa dibujar las islas ni los lados del río, me interesa más bien conceptualizarlo como puntos donde tengo que llegar y luego volver a salir. Entonces, por ejemplo, esta gran isla que está acá, él la abstrajo, bueno, se hizo la abstracción como W. Toda esta orilla que está de este lado sería X, toda esta orilla que está de este lado sería Z, toda esta isla que está acá sería Y, ¿verdad? Y entonces, por ejemplo, él se dio cuenta que entre X y W hay dos puentes, el 1 y el 2, que él llamó aquí con E1 y E2. Entre W y Z hay dos puentes, 3 y 4. 3 y 4.
Entre Y y X hay solamente un puente, aquí está, 6. Entre Y y Z solamente un puente, y entre W y Y solamente un puente. Entonces ya es más fácil concentrarse en este dibujito que en este otro que tiene ciertos distractores. Aquí estamos básicamente con lo esencial. Y la idea es entonces ver si es posible empezar en algún punto. Puede ser en X, puede ser en W, puede ser en Y, en Z, cualquiera. Y pasar por todas las aristas una única vez y regresar al punto de partida. ¿Okay? Y más adelante vamos a retomar este problema para ver que no tiene solución, pero usando justamente teoría de grafos. Que esencialmente lo que se hizo lo que hizo Euler fue decir, bueno, notemos que a cada nodo, lo voy a decir más adelante, pero lo puedo escribir de una sola vez. En cada nodo, no podemos contar las aristas que son incidentes. Aquí, por ejemplo, hay 1, 2, 3 que llegan a X. Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5 que llegan a W. Aquí a Z llegan 3 y allí llegan 3. ¿Okay? Entonces, una cosa que uno se da cuenta es que si uno tiene un nodo que no sea digamos, por ejemplo, suponga que usted escoge como punto de partida el X. Entonces, los otros nodos, Y, por ejemplo Z, el número de aristas que llegan a él tiene que ser par, porque usted cada vez que llega a ese punto tiene que volver a salir. Si llega una vez, tiene que volver a salir. Si llega otra vez, tiene que volver a salir. ¿Okay? Eso tiene que cumplirse para todas las aristas diferentes que X. Igual acá en W, cada vez que yo llego, tengo que volver a salir. Llego, tengo que volver a salir, porque ese no es mi destino final. Mi destino final sería el punto de partida. Entonces, el argumento que dio Euler es que esos nodos tendrían que tener un grado par de aristas llegando o saliendo, como quiera decirlo. Y no se cumple en este grafo, por eso no tiene solución. Entonces, esa es esta vez una de las primeras aplicaciones de teoría de grafos. Generalmente, uno, si después revisa un poco más en historia, es probable que ya estas ideas o estos tipos de razonamientos se remonten a más años atrás, a más antiguos. A veces, muchas cuestiones que en el mundo occidental se piensan que son invención de ciertas personas, resulta que ya, por ejemplo, en Oriente se habían considerado hacía muchísimos años. No sé decirlo en este momento, pero sí oficialmente, o lo que se maneja normalmente, es que el origen de teoría de grafos está acá con Euler. Entonces, insisto, el problema consistía en encontrar un recorrido para cruzar a pie toda la ciudad, pasando solo una vez por cada uno de los puentes y regresando al mismo punto de inicio. Eso después vamos a ver qué es lo que vamos a llamar un recorrido de Euler. Otros ejemplos de teoría de grafos están, por ejemplo, cuando usted conecta una serie de computadoras en una intranet, por ejemplo. O también cuando trabajamos con tuberías. Una de las cosas más interesantes en teoría de grafos es la distribución, por ejemplo, de flujos a lo largo de tuberías, ya sea agua, que es lo más común, pero también petróleo, distintas cosas que se puede mandar. Entonces, por ejemplo, si hay una red de tubos en una ciudad, encontrar cómo es posible mandar la mayor cantidad de flujo a través de esa red, porque cada red tiene a veces ciertas limitaciones. A veces sucede que en una misma ciudad hay unos tubos de cierto diámetro que van a dar a otros de un diámetro menor y que luego se amplían. ¿Okay? Dicho sea de paso, las carreteras también pueden verse también como tuberías. Ustedes lo ven muy frecuentemente. A veces en las carreteras nuestras en Costa Rica
se viene una carretera, una calle de 4 carriles y se pasa a 2. Y eso crea un embotellamiento, que es un fenómeno parecido a lo que pasa cuando en tuberías usted pasa de un diámetro muy ancho a un diámetro más angosto. Vamos a ver algunos conceptos importantes de los grafos. Estos son algunos grafos y se parecen muchísimo a los que utilizó nuestro amigo Euler para modelar el problema de los puentes. Entonces aquí tenemos algunos ejemplos. Vamos a decir que V, generalmente a la hora de hablar de grafos, va a representar los vértices o nodos. Esos puntos de aquí, redonditos, de color negro, se llaman vértices o nodos. Y porque en inglés arista se dice edge. Entonces, son las aristas o los lados. Esto es una arista, esta es otra arista. Este bucle de acá, este colochito, también es una arista. Entonces, esos son las aristas. Y estamos trabajando supuestamente con un conjunto V y un conjunto E que son no vacíos, ¿verdad? O sea, siempre vamos a tener algunos nodos y algunas aristas. Entonces un grafo V,E, ¿verdad?, de vértices y aristas es una relación R. Recuerden que acabamos de terminar el capítulo de relación, pues es una relación R sobre el conjunto V, ¿verdad?, tal que un nodo A está relacionado con un nodo B si existe una arista cuyos extremos son A y B. Entonces, esta es es una definición, una primera definición de grafos para que consideremos ese tipo de relaciones. Entonces, repasemos, tenemos nodos, tenemos aristas. Al grupo de los nodos le vamos a llamar V. Al grupo de las aristas, en este caso por ejemplo tenemos 1, 2, 3, 4, 5 aristas, les vamos a llamar E. Y ese grafo va a determinar una relación que describimos aquí ahorita. Las aristas de gesso pueden ser dirigidas o pueden ser no dirigidas. Dirigidas significa que tienen flecha, como esta. Este grafo de acá, esta arista tiene flecha, esta de acá tiene flecha, tiene una dirección. O puede ser no dirigida. Cuando la arista es dirigida, a esto en lugar de llamarle grafo, le llamamos digrafo. Que fueron los que usamos justamente cuando estábamos trabajando con relaciones para sus representaciones. Entonces nosotros usamos en teoría de relaciones, usamos justamente los digrafos. Pero hay veces en las que las aristas son de ida y vuelta y entonces se suele suprimir las flechitas y tenemos un grafo no dirigido. Si G es dirigido y A se relaciona con B, la arista E de G que relaciona A y B se llama A, B. Entonces, cuando el grafo es dirigido, usamos paréntesis curvos para indicar la arista. ¿Okay? Y cuando el grafo es no dirigido, usamos paréntesis cuadrados o símbolos de intervalo. Sin embargo, a veces se alternan estas en algunos textos, porque estas son, digamos, convenciones o acuerdos entre el lector y el que escribe el libro sobre cómo se procesan, cómo se van a manejar estas cosas. Sin embargo, este tipo de notación, hasta donde yo sé, no es estándar, es decir, no es que se respete en todo lado. Bueno, esta es una arista de un digrafo, ¿verdad? Entonces a veces siempre conviene indicar, ¿verdad?,
Esas son las aristas sobre este digrafo, y ya uno sabe que, bueno, estamos hablando de un digrafo, y si por A o por B se le olvidó y puso paréntesis cuadrado, pero está diciendo que se trata de un digrafo, entonces se entiende que ahí el orden es importante. Pero tratemos de respetar ese tipo de diferencia. Entonces, paréntesis curvos para las aristas de los digrafos y paréntesis cuadrados para los no dirigidos. Además, dos vértices relacionados por R se llaman adyacentes. ¿Okay? Dos vértices se llaman adyacentes. Por ejemplo, acá P y S son adyacentes porque tienen una arista que los unen. R y Q, perdón, no son adyacentes. R y Q no son adyacentes. Aquí, por ejemplo, V y W son adyacentes. V, W y U son adyacentes. Entonces, esos son conceptos importantes que vamos a ir manejando. Aquí, por ejemplo, yo puedo hablar de la arista PS, la pondría en este caso en paréntesis cuadrado, porque este grafo, ¿verdad? Este grafo no es dirigido. Mientras que, por ejemplo, acá, en este caso, la arista UV, habría que escribirla con paréntesis con paréntesis curvos. Ven, ya me estoy enredando. En este caso, esta de acá, ese grafo es dirigido. Cuando es dirigido, usamos paréntesis curvos. ¿Okay? Entonces aquí pondríamos paréntesis curvos U, V. Mientras que este grafo que está acá, que no es dirigido, hablaríamos de paréntesis cuadrados P, S, que es lo mismo que decir S, P, porque es en ambas direcciones. Entonces se puede hablar de esto. Bueno, como lo he dicho en otras ocasiones, a veces nosotros vamos simplemente a usar ya sea esta notación o esta otra, aclarando si se trata de un digrafo o de un grafo. Y de hecho, tenemos cierto problemita porque nosotros vamos a usar software, y en software, matemática esencialmente nos va a permitir usar llaves, ¿okay? Para hacer esta descripción. Entonces vamos a tener que tener presente a la hora de nuestros trabajos si es que estamos trabajando con un digrafo o con un grafo. Dicho sea de paso, matemática a la hora de usar llaves, ahí estamos entendiendo que se trata de que hay un orden, ¿verdad? No es lo mismo llaves 2-3 que 3-2 en matemática, en el software. ¿Okay? Como conjunto, llaves 2-3 y 3-2 es lo mismo como conjunto, pero en el software matemática se hace la distinción. Ok. Se dice además que una arista E incide o es incidente sobre dos nodos A y B si los conecta entre sí. Por ejemplo, aquí en este grafo, la arista C es incidente en U y en V. ¿Okay? Yo puedo decir, a veces solamente mencionar un extremo, yo puedo decir la arista C incide en V o la arista C incide en U. Pero lo correcto y más claro sería la arista C es incidente en los nodos U y V. Aquí, por ejemplo, aunque no le he puesto nombres, esta arista, que está acá a la diagonal, es incidente en los nodos P y S. Una arista E que une un nodo A consigo mismo se le llama lazo o ciclo. Entonces esta de acá, por ejemplo, es un lazo o ciclo, como quieran decir. Aquí también hay dos. ¿Okay? Decimos que tienen en este caso lazos múltiples o ciclos múltiples. Yo también le llamo a esto, y ustedes lo saben bien, bucle. A veces le llamo un bucle y a veces le llamo un colocho. ¿Okay? Entonces cualquiera de esas denominaciones que ustedes me empleen en los exámenes yo las voy a entender. Lazo, o bucle, o ciclo, o colocho. Cualquiera de esas está bien. Se dice que dos nodos AB poseen aristas múltiples, que es lo que estaba mencionando antes, o paralelas en un grafo G si existe más de una arista entre A y B. Por ejemplo, aquí entre V y W tenemos varias aristas paralelas. Por ejemplo, esta de acá que se llama H, la de la izquierda, la del centro que se llama F y la de la derecha que se llama G. Este grafo de acá no tiene
aristas paralelas. Un grafo G sin lazos, como este, y sin lados múltiples, recibe el nombre de un grafo simple. Entonces aquí es, digamos que cuando no queremos considerar casos de colochitos ni lados paralelos, hablamos de un grafo simple. Y muchos de los grafos con los que vamos a trabajar van a ser simples y generalmente son los que utilizamos para hacer modelos. Eso no quiere decir que estos no se vayan a utilizar, sí se van a usar también, pero estos son los más comunes que ustedes van a encontrar en los ejercicios. Los conceptos de adyacencia e incidencia son muy parecidos y están, digamos que, íntimamente ligados. Por ejemplo, yo puedo decir que el nodo P y el nodo Q son adyacentes, que es de hecho un término que nosotros usamos en el hablar popular. Uno dice, mira, bueno, también no todo el mundo, pero uno puede decir, la carnicería está adyacente a al restaurante. Entonces, significa está a la par. Esa es la idea de adyacencia, estar a la par. En este caso, para grafos, decimos que son adyacentes si tienen si hay una arista que los une. Eso significa adyacente. Y acá hablamos también de incidencia, pero en este caso es de la incidencia con respecto a los nodos. Entonces, tal vez son perspectivas o formas de expresarse. Entonces, aquí uno dice que esta arista es incidente en P y Q. Consecuentemente, P y Q son adyacentes. Así se dice que dos nodos A y B son adyacentes si existe un lado E del grafo con extremos A y B y recíprocamente. Al ocurrir esta adyacencia, la arista E incide sobre los nodos A y B, que es justamente lo que he dicho. Más adelante vamos a ver formas de representar estos grafos y digrafos, y para eso justamente vamos a hablar de la matriz de adyacencia y la matriz de incidencia, que son dos formas de representar los grafos clásicas o muy comunes y que son muy útiles, sobre todo la matriz de adyacencia. En este ejercicio nos piden que represente usando matemática los siguientes grafos. Tal vez aquí están muy pequeñitas las letras, pero se nota que es G, H, A, B, C, D, E, F. Y son 1, 2, 3, 4 casos diferentes. Tal vez vale la pena indicar que en el caso B tenemos que el grafo tiene unos nodos aislados, tiene estos dos que son totalmente aislados y tienen una arista aislada. Entonces lo que vamos a ver ahora es unos par de métodos que están en Cocorín para hacer estos dibujitos. Dicho sea de paso, hacer estos dibujos manualmente, cuando uno le dan las aristas, puede resultar pesado. Sobre todo porque a nosotros nos va a tocar, cuando es manualmente, aquí también no tanto porque ya estamos viendo el dibujito, ¿verdad? Pero si a mí me dan este grafo y más bien no me dan el grafo, sino que me dan las aristas, me dicen, mira, las aristas son A con B, A con C, A con H, luego B con C, B con D, luego C con H, C con E, C con D, etc. Me dan todas las aristas pero por separado. Acomodar los nodos y las aristas, eso lleva su tarea. Y generalmente lo que uno utiliza es, bueno, por ejemplo, si son ya más de 5 nodos, es colocarlos tal vez formando un círculo. Pero sí es probable que cuando se empiece a trazar las aristas, ya se le empiecen a cortar una con otras y entonces el dibujo se ve un poco feo. Entonces, una cosa que sí hace matemática es tratar de distribuir los nodos de manera que en el dibujo se produzca la menor cantidad de cortes. Aquí vemos que inevitablemente, aquí tenemos que la arista que va de H a C está cortando la de A con F y la de H con E está cortando la de, bueno, es esta de acá, también corta con esta de acá. Entonces hay varios cortes y eso es debido a que
probablemente ya no se encontró una forma de hacerlo usando líneas rectas. Yo aquí, por ejemplo, podría hacerlo manualmente, si ok, no voy a tirar esta línea, sino que lo voy a hacer alrededor. ¿Ok? Entonces así evito cortar esta línea de acá. Y vean que esta de acá de HC, la de AF, también tendría que tirarla toda por el lado de afuera para que no cortara. Entonces, eso se podría hacer manualmente, pero en el software lo que hace es tratar de hacer líneas rectas y evitar que haya muchos cortes. No sé exactamente cuál es el algoritmo que usa matemática para hacer los dibujitos, pero les cuento que no tienen por qué coincidir con los que haríamos manualmente. Entonces vamos a ver ese par de métodos. Este par de métodos que les voy a mostrar están aquí en Cocorí. Nosotros vamos a usar estos métodos para hacer las graficaciones, pero también es bueno decirles que el profesor Vilches en la librería Biscretas también había generado un par de métodos para la graficación que también se podrían utilizar. Entonces tenemos esas dos opciones. Nos venimos acá para Cocorim y ponemos aquí en el buscador dibuje o dibujar grafo. Vamos a ver que los grafos se pueden dibujar con distinta información. Entonces aquí vamos a usar esta. Dibuje el grafo, no, el dibuje el grafo más bien, dado los pares. Este ejemplo que está acá. Entonces aquí está el método y aquí está un ejemplo que usa el método. Entonces voy a copiar esto de acá, lo ponemos en matemática. Es ese sería el método, y luego acá el ejemplo que también lo ponemos en matemática. Yo no voy a explicar demasiado el código. Básicamente lo que vamos a hacer es utilizarlo, pero sí es bueno tener una idea de cómo es que funciona. Entonces voy a hacer una explicación breve y luego simplemente lo vamos a utilizar. Vean, este método que se llama dibuje grafo recibe dos entradas. Una es el conjunto de los pares ordenados, que aquí los he puesto. ¿Okay? Estos pares que están acá justamente coinciden con este ejemplo que nos pusieron a hacer. No es casualidad porque de ahí fue que lo cogí. Entonces, por ejemplo, yo noto que aquí está la lista AB, está AC, está AF, está AH. ¿Okay? Y luego me paro en B, ahí voy en orden alfabético, me paro en B y pongo B con C, B con D, luego me paro en C y ahí voy encontrando todas las aristas. Entonces esta es la información que yo le doy, que en este caso la estoy tomando de este grafo, pero con solamente que me den las aristas pues estaría bien. Entonces vamos a graficarlo. Vean que nos da justamente este dibujito que tenemos acá, tal vez más bonito que estoy viendo acá en recortado. Bueno, estaba escribiendo los argumentos, son 3 pares y luego dice aislados. Este aislado significa que eventualmente podría ser que uno de los nodos de mi grafo esté aislado. Entonces aquí estoy usando solamente un argumento. Este es el único argumento. Perdón, hay. Todo esto es una lista de pares. La lista empieza aquí en AB y termina en GH. Pero si a mí me dicen, mira, es que también hay un nodo Z que está por aquí solito aparte, entonces yo lo pongo acá, llaves Z, en forma, entonces ahí me lo va a dibujar aparte. Pero si no hay nodos aislados, yo no lo tengo que
que poner, ¿verdad? O podría poner, por ejemplo, una arista aislada que es Z con, no sé, con W. ¿Okay? Entonces por ahí está la arista aislada. Me faltó tirar la línea. Y me estoy dando cuenta de que este método que desarrollé no dibuja aristas aisladas, dibuja solamente nodos aislados, pero la arista aislada no la dibuja. Entonces, eso lo voy a considerar para una futura mejora. Pero típicamente los grafos que vamos a trabajar son grafos como este, que no tienen nodos aislados y no tienen aristas aisladas. ¿Okay? Esto es lo común. Lo otro se puede hacer, creo que no es demasiado complicado. De hecho, tal vez ahora explicando el ejemplo, se me ocurre una forma de hacerlo. Vean, ¿qué es lo que se hace acá? Se define una variable local que se llama FL, que va a hacer coger todos los pares que están aquí dados, todos los pares, y este comando que dice flatten, lo que hace es como quitar todas las llavecitas que están ahí, quita todas las llaves. No, mentira. Primero coge cada par y en cada par convierte, digamos, por ejemplo, A, B en A, B, pero usando ese símbolo. Que ese es el símbolo que se usa para indicar aristas en matemática. Entonces, convierte el par usando esto. ¿Okay? Entonces eso lo hace para todos los pares. Aquí dice 1 y aquí dice 2 porque va tomando la componente A, la componente X y la componente Y. Entonces eso lo hace con todos los pares. Muy bien. Después FL, que honestamente no me acuerdo por qué le puse FL, no recuerdo ahora por qué usé ese nombre. Pero bueno, ahora le agregamos los nodos aislados. Aislados es un parámetro opcional. Ahí se lo agregamos a los vértices. ¿Okay? A esos vértices que acabo de crear. Y uso este método que se llama GraphPlot. GraphPlot es el que hace aquí todo el trabajo pesado, que es hacer el dibujito, que recibe esta lista de vértices y tiene algunos opciones. Esta de acá es por si tiene colochitos. Luego esta de acá es para que tenga este estilo de dibujo. Ese estilo de dibujo con nodos, con los círculos acá y las letras adentro, porque también podría dibujar letras afuera del círculo. Entonces, este es un estilo. Luego aquí le digo que no es dirigido. Directed edge false significa que no son dirigidos. Y luego esta de acá, vertex shape function, eso es para que ponga estas cosas en círculo. Entonces es todo un estilo, porque en grafos hay bastantes estilos para hacer los dibujitos. Entonces este es el que hace este método. Y ese estaría dibujando el primer problema que está acá. Ahorita cuando hice una pausa en el video, revisé y sí es posible con este método dibujar aristas aisladas, nada más que no se ponen, digamos, no la pongo aquí aparte porque ahí lo que se ponen son los nodos aislados. La arista aislada la pondría justo con las otras aristas. Aquí por ejemplo W, Z, que es la que queríamos poner, notamos que sí la pone acá, ¿verdad? W, Z, y si por ejemplo resulta que hay un nodo aislado que es no sé, llamémosle XX, entonces lo pone por acá aislado, ¿verdad? Pero si el método sí se hace todas esas cosas, ya sea que las aristas estén aisladas o estén unidas al grafo, y también hace nodos aislados. Entonces esto lo voy a quitar porque para que nos quede la que nos pidieron que graficáramos, pero sí funciona bien. Algo que resulta un poco tedioso a la hora de trabajar con este método que se llama dibuje grafo, este método, es escribir estos pares que están acá.
porque tengo que poner llaves, llaves AB, coma, llaves AC, coma, llaves... hay demasiadas llaves, hay demasiadas comas. Entonces, una forma de hacerlo más rápido, por lo menos creo yo, eso es un método que yo tengo aquí en Cocorí que se llama convertir lista a pares, esta. Entonces, este método de lista a pares me va a permitir a mí, por ejemplo, si, vamos a ver cómo trabaja, de lista a pares. Yo en lugar de poner muchas llaves, digamos, si tengo los pares 1,3 y 2,5, lo pongo así, y ella me lo convierte automáticamente en llaves 1, 3, 2, 5. Entonces me ahorra el estar escribiendo tantas cosas. Es un poquito más rápido. Entonces, por ejemplo, para combinarlo con el método anterior, yo lo pondría dibuje grafo, y aquí yo pondría solamente las aristas. Yo, por ejemplo, digo, bueno, de A veo que va a B, luego va de A a C, luego va de A a F, luego va de A a H, ¿verdad? Y ahí continúo. Y aquí es, perdón, de lista a pares, y ponemos todos los nodos, pero ya no usando esto, un montón de paréntesis, sino seguidos, que a la hora de escribir resulta mucho más cómodo. Si hay que asegurarse que sea un número par de valores, porque vean que hace este con este, luego hace A con C, luego A con F, vamos a ejecutarlo para que vean, A con B, A con C, etc. Entonces tiene que haber un número par, si no le va a marcar un error. Así que entonces lo que yo hago justamente es usar el método ahora dibuje grafo, y se lo aplico a ese, entonces me queda mucho más cómodo. O sea, esto es simplemente si usted no desea escribir los pares de esta manera, para evitarse el montón de llaves que están ahí, y se ahorra también algunas comas. Entonces, eso es una forma de hacerlo. Esto de acá ya no hace falta. Ahí está. Entonces, esto es básicamente para hacer un poquito más rápido la escritura del input para dibuje grafo. Para dibuje digrafo tenemos también otro método, dibuje digrafo. Aquí está. Dibuje el digrafo dado los pares. Copiamos este método que está acá. Creo que los pares, porque ahora nos tocaba hacer este dibujito, es A con D, A con B. No es este ejemplo que está acá. Va a tocar escribirlo. Pero si ocupamos este código, control C, y lo ponemos acá en matemática. Aquí sería esto. Ese dibuje digrafo. Igual, ese está hecho casi que idéntico a este de acá, solamente que nosotros aquí le ponemos la opción esta, grafos, aristas dirigidas verdadero, ¿verdad? Y es básicamente lo mismo. Y ahora nos va a tocar escribir acá las aristas de A a D, de A a B, etc. Bueno, este grafo de acá, no es dirigido, ¿okay? No es dirigido. No sé por qué pensé que era dirigido, pero en realidad es un grafo no dirigido. Entonces podemos aplicar el método anterior. Bueno, este lo vamos a ejecutar para tenerlo por ahí presente, pero ahí tenemos que usar el método anterior. Entonces se trata de un
grafo, ¿verdad? No dirigido, y por lo tanto seguimos usando el primer método, solamente que esta vez vamos a utilizar la opción de los vértices aislados, OP, ¿okay? Porque si tiene vértices aislados acá, entonces sí lo ocupo. Y aquí he usado como primer argumento esto, pero vean que no he puesto las aristas separadas, sino de forma, como diríamos en Costa Rica, chorreadas, ¿verdad? Para que sea más sencillo. Hay aristas de A a B, de A a D, luego me brinco a B, hay de B a C, de B a F, de B a E, BC, BE, BF, etc. Entonces, de esa forma me resulta más sencillo escribir las distintas aristas que componen mi grafo. Y ya estamos listos para hacer la gráfica. Sería esta. Notamos que sí hay parecido, ¿verdad? A, D, B, E, ahí están los K, P y O por aparte, y E, y H, y un 27 ahí, ese valor acá. Creo que aquí tenemos un problema porque hay una variable que está cargada, y creo que es la I. Entonces para hacer esto, ven que a veces hay que hacer un clear I, para que, bueno, no es I. ¿Qué otras variables he usado yo aquí que pueden estar cargadas? H o P. Me parece que hay estas dos de acá están cargadas. Voy a hacer lo siguiente. Voy a llamar el método de borrar todo. Puedo hacer varias cosas. Una es, por ejemplo, irme aquí a evaluación, quit kernel, local, quit, salimos. Y luego llamo el método dibuje grafo, de acá. Dibuje grafo, que está por acá. Lo activamos, porque ya también había salido de matemática. Ahí está listo. Entonces ahora sí vamos a volver a graficar, porque esos nodos con 27 y 29 pues no, nada que ver. Bueno, me falta el método de lista a pares, hay que ejecutarlo también, y ya lo ejecutamos. Me sigue dando error acá. Voy a pausar el video para revisar y ahorita les cuento. Pues ya revisé y ya me di cuenta cuál es el problema. El problema que tengo acá de este método que se llama de lista pares es que tiene un contador I, ¿verdad? Un contador I. Y cuando yo aquí pongo mis nodos en esta parte, eventualmente uso también la letra I, entonces ahí se me carga con el valor de contador. Entonces lo que tenemos que hacer es cambiar el método para definir ese I como una variable local, y para eso lo hacemos, aquí lo tengo ya listo, utilizando una variable usando el comando module, ¿verdad? Y definiendo I como una variable local. Entonces ahora sí, eso no me da problema, yo aquí lo tengo listo. Esta de acá, vean que ya las I no están cargadas, porque la I a la que se refiere está usada localmente. Entonces ya con esto no tengo problemas. De hecho puedo volver a correr este mismo código, pero ya con el método de lista a pares modificado, y vean que ahora sí me está dando como tenía que dar con esta parte. Entonces pues ya yo lo puse en Cocori, ya ustedes cuando lo usen va a estar corregido, pero sí está dando este problema, que es bueno que ocurra inclusive para darnos cuenta de los problemas que hay con las variables globales y las variables locales, que hay que tener su cuidado. Continuamos ahora con este otro digrafo que es bastante pesadillo también. Tiene inclusive aristas múltiples. Vemos acá, por ejemplo, déjenme ver si es cierto. No, creo que no hay múltiples, nada más que hay muchas. Pero sí.
Vamos a hacerlo usando el método dibuje digrafo, que ya lo había puesto aquí arriba, pero antes lo saqué de memoria, hay que volverlo a cargar. Dibuje digrafo, ahí está. Y entonces ponemos dibuje digrafo. En dibuje digrafo tenemos igual el mismo método, inclusive tiene nodos aislados si fuera el caso, y voy a ponerle acá las aristas de manera usando el método de lista a pares. Y aquí le vamos a poner, por ejemplo, que hay una lista que va de A a H, a G, a F. Ok, voy a escribirlas acá. Ahí las he escrito todas ya. Sería de A a D, de A a E, vamos a ver, este de acá, de A a F, de A a H, de A a I, está por acá abajo. Entonces se van poniendo todas estas aristas. Sí les reconozco que este digrafo de acá no está tan clarito, ¿verdad? Porque espero que ustedes lo puedan visualizar en el video, pero sí está un poquito de mala calidad. Pero bueno, estas son las aristas. Vean que he usado el método de lista pares para no estar escribiendo por separado. Y tendríamos este dibujito que está acá. Aquí sí está mucho mejor, mucho más claro. Me gusta más este estilo que este otro, donde los nodos están metidos en círculos. Perdón, las letras están metidas en círculos. Esto resulta bastante cómodo. Aquí tenemos C y sí, creo que queda bastante claro. Entonces, este es el tercer ejemplo. Vamos ahora con el cuarto ejemplo, que también está bastante cargado. Ya lleva su ratillo escribir esto. Y aquí notamos que hay, por ejemplo, una lista que va de A otra vez hasta A. Hay de A a B, hay de A a J, de A a E, de A a D. Entonces es lo mismo, nada más que hay que tener un poquito de cuidado. Y por supuesto en los exámenes yo voy a tratar de que los dibujos sean bien claros para que ustedes puedan determinar fácilmente cuáles aristas hay. Entonces vamos a escribir acá dibuje digrafo, y aquí ponemos de lista a pares, y aquí vamos a poner la lista. Y aquí he escrito todos los nodos de A, de A a B, de A a D, es este de acá, de A a E, ¿no? De A a F, F, ¿dónde está? Que no lo veo. Aquí, A a F, este es F de acá, etcétera. Entonces están todas las aristas que se ven acá. De nuevo les reconozco, el dibujo no está lo más claro posible, pero con base en él hemos construido estas aristas y le ejecutamos, y vean que ahí está nuestro dibujito. Aquí sí está todavía mucho más claro, pues se ve que es el mismo dibujo pero con otro estilo, ¿no? Vamos a ver otra definición importante, pero que la vamos a usar tal vez no todavía, sino más adelante, pero es bueno tenerla por ahí ya definida, que es la idea de grafo ponderado o grafo pesado, ¿okay? Ponderado o pesado. Y esto es justamente un grafo en el cual a las aristas se les ha agregado un número, generalmente un número mayor o igual que 0. Este es un grafo ponderado, este que está acá es un digrafo ponderado, ¿verdad? Porque tiene flechas. ¿Y para qué son útiles esos pesos?
Bueno, para muchas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, este grafo podría representar varias ciudades A, B, C, D, E, y esos valores que están ahí pueden representar la distancia o el tiempo que se tarda de una ciudad a la otra. Entonces un problema que ustedes lo ven casi todos los días es el de trasladarse de la ciudad A la ciudad E usando la red vial que hay en ese momento. Y ustedes podrían querer el dato de cuál es la distancia más corta o cuál es la distancia más corta en tiempo o más corta en distancia, ¿verdad? Y no es un problema trivial, es un problema interesante y se puede resolver. De hecho, nosotros vamos a ver una forma de resolver este problema. Entonces, para eso ocupamos grafos con pesos. La otra posibilidad también es cuando estas líneas de acá sean tuberías que tienen que transportar cierta cantidad de un líquido. Entonces, por ejemplo, podríamos saber cómo podemos transportar un líquido desde el nodo E hasta el nodo B, por ejemplo, usando esta tubería. Bueno, creo que en este caso particular no se puede, pero bueno, esos son los problemas que a veces nosotros podemos plantear usando grafos con pesos. Insisto, lo vamos a ver ahorita, pero hasta dentro de un rato lo vamos a empezar a utilizar. Pasemos a otro ejemplo. En este caso dice que me dan un grafo con los siguientes aristas y me piden que haga un programita en matemática que me diga cuántos nodos hay, ¿verdad? Perdón, ¿cuáles son los nodos? ¿Cuántos hay? Y que despliegue las aristas usando el comando tableform y el total de aristas. Ese programita está aquí en Cocorín. Nada más ponen por ahí, por ejemplo, determinar nodos. O sea, pueden poner muchas cosas, pueden poner determinar. Entonces aquí nodos, cantidad de nodos, o pueden poner la palabra nodos, o como ustedes quieran, ¿verdad? Entonces, ahí está. Recuerden que en este buscador, ya sea que esté en la descripción o esté en el código, lo va a encontrar. Así que es importante. Y la otra cosa es, no hace falta que le ponga las tildes. Y si tampoco, él toma en cuenta los espacios en blanco que usted deje. Entonces, para que a la hora de hacer las búsquedas sea más efectivo. Entonces copiamos este código de acá y justamente es el ejemplo que tenemos ahí. Pegamos el código acá, y déjenme verificar si estos son los datos que nos dieron para el problema. Ahí tenemos AB, AC, AF, AH, BC, BD, CD, CE, CH. Sí, son los mismos datos. Entonces, ahí este programita nos va a decir cuáles son los nodos, cuántos nodos hay, las aristas y el total. ¿Okay? Vamos a ejecutarlo. Ahí está. Los nodos son estos: A, B, C, D, E, F, G, H. ¿Cuántos nodos son? 8. ¿Cuáles son las aristas? Estas. La arista AB, AC, AF, AH, BC, etc. También me dice el total de aristas, que son 16. Y si usted lo combina, por ejemplo, con el método de dibuje grafo, creo que también podría dibujarlo, ¿verdad? Dibuje grafo. Y le pondré aquí a aristas, que es el conjunto de listas que está, y ese es justamente del grafo del que estamos hablando. Veamos otros conceptos importantes. Vamos a hablar del concepto de ruta, el concepto de camino y el concepto de trayectoria. ¿Okay? Son conceptos importantes en teoría de grafos. Lo primero que hay que decir es que las tres palabras se refieren al mismo concepto: ruta, camino o trayectoria. En inglés eso se dice path, P-A-T-H. Y básicamente es una sucesión de vértices de V que conecta el nodo A con el nodo B por medio de las aristas de E sobre G, sin repetir lados. Entonces, eso es una ruta, camino, trayectoria de A hasta B, entre los nodos A y B. Es una secuencia de aristas que los unen y no se repiten lados.
por ejemplo, en este grafo, ¿verdad? Yo podría decir que una ruta entre 7 y 2 es la arista E8 con la arista E6, ¿verdad? O sería, bueno, eso, la descripción la puedo dar por aristas o la puedo dar por nodos. Sería de 7 a 6 y de 6 a 2. Y lo importante aquí es que no repetimos lados. Las trayectorias, rutas o caminos se pueden dar, usualmente uno va indicando los nodos que va siguiendo. Del nodo 7 al nodo 6, del nodo 6 al nodo 2, del nodo 2 al nodo 4, del nodo 4 al nodo 3, etc. Va haciendo esa indicación. Pero también podría hacerlo indicando la arista, ¿verdad? Esta arista que está acá. Y en el caso de las aristas es mejor porque si el grafo tiene lados múltiples, tendríamos que indicar cuál lado es que se está usando, ¿verdad? Si la arista que está arriba, abajo, en el centro, bueno, cualquiera, habría que estarlo indicando. Entonces, eso es lo que se llama una trayectoria, o un camino, o una ruta. En inglés, un path. Si el grafo es ponderado, esta longitud se calcula como la suma de los pesos de los lados involucrados, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo puedo decir que para ir de A hasta E, puedo irme de A a B y de B a E. Y eso tendría un peso de 8, 3 y 5, 8. Entonces, esta longitud sería también una longitud con peso o ponderada. En un grafo sin pesos, si se unen n nodos en una trayectoria, su longitud corresponde a n-1. Eso es cierto, por ejemplo, si yo aquí tengo, está muy pequeñito, voy a hacerlo más grande. Si yo uno P1 con P5, notamos que aquí usé dos nodos, ¿verdad? Y la longitud es de una arista, o sea, 2 menos 1, 1, una arista. Si yo voy de P1 a P3, dice aquí, entonces voy de P1 a P5 y de P5 a P3. ¿Okay? Aquí yo estoy uniendo tres nodos, la trayectoria de tres nodos, pero usa solamente dos aristas. La longitud sería una unidad menos que la cantidad de nodos que se está aplicando. Ok, un grafo se dice conexo cuando entre cada par de nodos, cualesquiera, siempre existe una ruta que los une. ¿Okay? Básicamente, si no hay nodos aislados, eso es lo que se llama un grafo conexo. Conexo es como conectado, ¿verdad? Conectado. En caso contrario, se dice que el grafo es disconexo. Entonces, de la izquierda, de acá, de la izquierda, ese es conexo. Mientras que este otro de acá, ese es disconexo. Disconexo porque vean que el 5 y el 4 está separado del 1, 2, 3. Entonces es un grafo disconexo. Consideremos este ejemplo. De nuevo este dibujito voy a ampliarlo para que se vea más claramente. Por ejemplo, para este grafo podríamos querer ir del vértice 1 al vértice 5. Entonces, un camino que se puede usar es el camino directo, ¿verdad? De P1 a P5, y ese sería un camino de longitud 1, ¿cierto? Entonces, arriba 1, 2, 3, abajo 4, 5, 6. Es que lo voy a hacer pequeñito otra vez. Entonces, la ruta P1, P5, en el cual se usan dos nodos, tiene longitud 1. ¿Okay? 2 menos 1, 1. Ahora, también podría ser que se me antoje hacer el recorrido de 1 a 5 haciendo escala en 2. Entonces, en ese caso, haría primero de P1 a P2 y de P2 a P5. Y en este caso, estoy usando 3 nodos, ¿verdad? Y la longitud es 2. En este otro ejemplo que está acá, la ruta que me lleva de A, B, E,
D, ¿verdad? A, B, E, D, es una ruta que tiene un peso total de ¿cuánto? De 3, más 5, 8, más 2, 10. Veamos un último ejemplo antes de dar por concluido este video. Dice, haga un programa para hallar primero 3 y luego todos los caminos entre el vértice B y el vértice H. Para el grafo conexo con estas aristas, tenemos este grafo y queremos hallar todos los caminos que hay desde B hasta H, que de hecho son bastante, creo que son más de 50. Pero lo vamos a hacer con software, ¿verdad? Y para eso vamos a irnos a Cocorí, aquí ponemos aristas, y creo que es dibujar, determinar no, pues la pregunta es la cantidad, ¿verdad? Cantidad, determinar nodos, cantidad de nodos, aristas, no, rutas, la palabra clave aquí es rutas, determinar cuántas rutas entre grafo conexo, es determinado hallar caminos entre dos vértices para un digrafo conexo. Entonces vamos a usar este código que está aquí. Dicho sea de paso, esas aristas A, B, A, C, A, F son justamente las que nos están dando aquí en el A, B, A, C, A, F, A, H, son justamente esas. Entonces simplemente las voy a poner aquí en matemática. Ahí está. Estos son los pares de aristas. De nuevo, si usted quiere, también puede usar el método aquel de lista a pares para evitarse escribir todo esto así separado por llaves. Aquí lo que se hace es, primero que todo, graficar el grafo ese. Luego aquí usa un comando de matemática que se llama find path, que es encontrar la ruta. Entonces yo le mando cuál es el grafo, de cuál nodo a cuál nodo, y en este caso le digo que me dé rutas de longitud 3, a ver, para hallar todas las rutas. No, primero aquí es solamente 3 rutas, y luego para hallar todas las rutas, entonces en lugar de poner 3 ponemos all en este caso, y sería correrlo nada más. Ahí tenemos el digrafo. Ese digrafo lo vamos a hacer más pequeñito, y tenemos por ejemplo 3 rutas para ir de B hasta H. Dice que una es de B a C, de C a D, de D a E y de E a H. Esa es una ruta, ok. Ok, esa es una ruta. Ahora, para ver todas las rutas están acá. No eran tantas, eran 26. Bueno, todavía son bastantillas, pero son 26 rutas entre el nodo A y el nodo H. Aquí está empezando con las más cortas en un solo brinco, de A hasta H, que creo que se vale, ¿sí? De A hasta H, y luego considerando un nodo intermedio, dos nodos intermedios y varios intermedios. La más larga es esta de acá, tiene más nodos. Estaba revisando el enunciado y vean que aquí dice la palabra grafo, y yo en matemática acabo de usar la palabra digrafo, perdón, aquí en Cocorí, el que se fue digrafo. Entonces voy a cambiarlo por grafo, es este método que está aquí, grafo. Y de hecho es el mismo ejemplo, pero sí cambia un poquito. Entonces lo cambiamos. De hecho, en el PDF está resuelto para los dos. Primero para un grafo y luego para un digrafo, que fue el que hicimos acá. Entonces, para el caso del digrafo es este. Y para el caso del grafo lo voy a poner aquí. Ese fue el que nos pidieron.
Entonces igual las mismas aristas, aquí están, AB, AC, AF, AH, BC, EH, creo que es exactamente el mismo. Entonces aquí ya este es grafo y obtenemos este dibujito entre, por ejemplo, VIH, esta, tenemos, aquí dice de B a A, de A a C, de C a D, de D a E y de E a H. Ese es un camino. ¿Okay? Y aquí nos da 3. Y aquí están todas las rutas de B hasta H, que son, como decía en un principio, 55. Entonces, cuando es grafo, hay más rutas. Claro, porque hay más posibilidades, porque todas las aristas son de 2 direcciones. Pero cuando es digrafo, que fue el caso anterior, entonces hay menos rutas. Habían 26, casi como la mitad. Bueno, con esto entonces llegamos al fin de este video. A todos muchas gracias por su atención y nos vemos en el próximo video. Gracias.